Pregunta 28. Mujer de 32 años con dolor anal intenso que se exacerba con la defecación, sangrado rutilante escaso, proctoscopía de lesión ulcerada con bordes elevados. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Para empezar, como es una pregunta del año pasado, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Hemorroides? ¿Cuál es el tratamiento entonces si es hemorroides? ¿Cuál será? ...32 años, dolor anal intenso, se exacerba con la defecación, sangrado rutilante, que es escaso, dicho sea de paso, y con una lesión ulcerada de bordes elevados. ¿Qué es? ¿Hemorroides? ¿Ah? Es una fisura anal. Doctores, semiológicamente, el paciente que tiene fisura anal les va a decir típicamente que el dolor lo siente al momento de defecar. Le dice, pujo, doctor, y siento como que pasara un gilet al momento de hacer la defecación. Entonces, eso es una fisura anal. Se corta la pared de la región anal y esa es la lesión ulcerada que se ve acá con bordes elevados. Ojo. Entonces, ese es un punto importante. Si hay dolor anal, que es intenso generalmente, con sangrado escaso, eso es una fisura anal. Ahora, existen dos formas de fisura anal. Una fisura anal aguda y una fisura anal crónica, que es lo que van a aprender ahora. La fisura anal aguda, el tratamiento es baños de asiento. Y la fisura anal crónica, el tratamiento es una esfinterotomía lateral interna. ¿Es una fisura anal aguda o crónica esta? No hay tiempo, como verán, ¿no es cierto? Entonces el tiempo no tiene nada que ver con esto. Va a tener que ver con esta característica. Los bordes elevados. Las fisuras anales agudas son de bordes netos y bien definidos. Ahora les voy a mostrar unas fotitos. Netos y bien definidos. En cambio, la fisura anal crónica tiene bordes elevados y engrosados. Por consiguiente, eso ya no va a cerrar muy fácil y su tratamiento va a ser quirúrgico. ¿De acuerdo? Entonces, esos son engrosados y tienen un pliegue que llaman un pliegue satélite. Entonces, esta es una fisura anal crónica. El tratamiento será una esfinterotomía lateral interna. ¿Ya? Vamos a ver un poquito entonces de fisura anal. Miren, doctores, esto es una fisura anal, ¿no? En el momento del pujo, por debajo de la línea pectinea se abre, hay una herida, una solución de continuidad. Aprendan a diferenciar fisura anal aguda de crónica. Fisura anal aguda es la herida, pero con bordes netos. Fisura anal crónica son los bordes muy gruesos, con una papila hipertrófica, ¿no? Incluso pueden encontrar un piricoma por ahí. Entonces, si ustedes tienen un pacientito con esto, les dice, doctor, ¿sabe qué? He estado pujando en el baño y me duele y sangro cuando estoy haciendo la posición, revisen el ano. Si encuentran una papila, revisen por debajo de la papila y busquen si está la herida ahí. ¿De acuerdo? A veces es solamente una fisura, a veces es un hemorroide. No siempre los sangrados rectales son hemorroides, eso ténganlo en claro. Los tipos de fisura entonces ya saben cuáles son. ¿Qué es esto? ¿Fisura anal aguda o crónica? Es claro, ¿no? Es una, miren, ano se desgarra y esto es una fisura con bordes netos, bien definidos, una fisura anal aguda. Así tienen que ver ustedes la fisura anal aguda. ¿Qué es esto? Esta es una fisura anal crónica. Ahora ya saben qué cosa está engrosado, qué está crecido, ¿no? Los bordes son mucho más marcados. El tratamiento del anterior, baños tópicos nada más, o nitratos. Se utiliza trinitrato de glicerol. Eso se utiliza generalmente. Y obviamente el tratamiento es tópico. En la crónica, generalmente puedes usar el trinitrato de glicerol, pero al final, si no mejora, es quirúrgico, ¿no? Típicamente entonces en la clínica lo que se ve es dolor anal, rectorragia y se puede ver prurito igual que en la hemorroides, ¿ya? ¿Cuál es la causa más frecuente de prurito anal? La causa más frecuente de prurito anal. ¿Doctora? ¿Doctor? Digo, doctor, digo, yo sé que sabes. ¿Cuál es? Parasitosis no es cierto, no, esa es una causa de prurito anal, sobre todo de oxidasis, pero no es la causa más frecuente. Hay algo más. ¿Cuál será? Falta de higiene, doctores. Aunque no lo crean. La causa más frecuente de prurito anal es falta de higiene. El aseo escaso
produce prurito anal. Después ya vienen las hemorroides y fisuras y después las parasitosis, ¿ya? Es la falta de higiene. Esto es otra cosa que deben recordar muy bien. Las fisuras anales, normalmente que son de este tipo, por estreñimiento o por paso de las heces, doctores, están aquí en la parte superior o aquí en la parte inferior. O sea, o están a horario 12 o están a horario 6. Si ustedes encuentran una fisura acá a la derecha o acá a la izquierda, tengan mucho cuidado, porque eso es muy probable que sea una enfermedad de Crohn, por ejemplo, que ya saben que tiene fisuras, ¿no es cierto? Les he dicho en un momento. Puede ser TB, puede ser cáncer de ano, puede ser VIH, y lo que más frecuentemente encontramos acá son desgarros por relaciones contra natura. Eso es muy frecuente. Si encuentras desgarros múltiples, eso no es una fisura anal así nomás. Las fisuras anales se abren una sola y punto, y sangra. Pero si tú en un examen anal encuentras múltiples fisuras alrededor de todo, eso es muy probable que sea simplemente por relaciones contra natura o relaciones anales en sí. Eso es frecuentemente encontrado, ¿no? Cada vez que hago una deposición, tengo sangrado. Tiene relaciones, obviamente tienen que ser muy cautos para preguntar eso, pero al momento de examinar tienen que decir de que eso no es usual que se encuentre en una deposición muy gruesa, ¿no? Entonces, mucha atención cuando las lesiones anales son al lado derecho o al lado izquierdo, ¿sí? El tratamiento, acá les muestro, ¿no? Nitroglicerina tópica, lo que les estaba diciendo, que es trinitrato de glicerol al 0,2% generalmente, o el diltiazem al 2%. También se puede utilizar, obviamente en ungüento y en gel, eso se utiliza, esos son tratamientos para fisuras anales. La toxina botulínica podrías utilizarlo, pero no se usa mucho. Estos dos son los que se utilizan más, mucho más para fisura anal aguda. Para la crónica se pueden usar, pero si no resulta, se hace tratamiento quirúrgico, que es de esfinterotomía lateral interna, que ya les he enseñado qué es. Este es el algoritmo que deben utilizar. Siempre en toda fisura anal aguda, tienen que cambiar el estilo de vida, modificar la dieta, los baños de asiento, y acá sí pueden utilizar laxantes de repente para para evitar la mucha apertura de la región anal. Si no cura, se vuelve una fisura anal crónica que tiene más de 6 meses de duración, generalmente con las características que les he mencionado, de los bordes gruesos, con los pliegues hipertróficos. Y ahí se utiliza el diltiazem y la nitroglicerina. Si no cura, le dan toxina botulínica, y si no cura, pasa a cirugía. Eso es lo que se utiliza generalmente como esquema. El 90% de las fisuras anales curan por supuesto, con baños de asiento. El 90%. Muy pocas pasan a crónica, pero puede pasar. Miren, esta es una fisura anal, ¿no? Obviamente, una fisura anal en un examen con una esfinterotomía lateral interna. Con respecto a los cánceres anales, es falso. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Es más frecuente en mujeres que en varones? ¿Sí? ¿No? ¿Son epidermoides más frecuentemente que adenocarcinomas? Eso es algo que sí tienen que recordar. Lo más frecuente en colon es que sean adenocarcinomas, pero en ano son más frecuentemente epidermoides. ¿Las irritaciones anales crónicas predisponen a cáncer anal? Sí. Todas las irritaciones anales, si sean infecciosas, pueden ser también el papilomavirus, puede ser predisponente a un cáncer anal. Sí es más frecuente en mujeres que en varones, discretamente más frecuente en mujeres que en varones. ¿El tratamiento de elección en los menores de 5 centímetros es la resección quirúrgica, o el tratamiento de elección en los tumores menores de 5 centímetros es quimio más radio? ¿La D? Esa sería la falsa, ¿no? La D, cierto. Recuerden ustedes que los cánceres de ano no se operan de golpe, ¿ya? Los cánceres de ano, recuerden que son epidermoides, y como son epidermoides, lo que requieren es quimio y radio primero, siempre. A veces con quimio y radioterapia se curan los cánceres de ano y se acabó el problema. Si no responden al tratamiento con quimio y radio, recién se puede operar, y la operación obviamente es el cierre y clausura total de la región anal, ¿no? Entonces la respuesta falsa es que el tratamiento en menores de 5 es resección quirúrgica. No, es quimio y radio. Aquí tienen lo mismo, ¿no? El cáncer de ano es 1 a 2% de todos los tumores malignos. Recuerden que lo más frecuente es que sea epidermoide. La clínica, puede haber hemorragia, puede haber estreñimiento, puede haber dolor, prurito y sensación de bulto anal. O sea, tiene lo mismo que un hemorroide, si se dan cuenta. Entonces, ojo,
Por ese motivo tienen que revisar a los pacientes que tienen esas sensaciones: dolor, prurito, sensación de bulto anal o sensación de masa y hemorragia. Tienen que revisar, ¿ya? No todo es hemorroide, no todo es fisura. Tratamiento, ya saben, quimioterapia más radioterapia. Pregunta 30. Paciente diagnosticado de síndrome carcinoide que presenta rubor facial, espasmo bronquial y diarreas. ¿Cuál es la condición necesaria para la aparición de estos síntomas? ¿Cuál será? ¿Metástasis hepáticas activas? Es correcto. Tienen que ustedes que revisar que el síndrome carcinoide, de lo que vamos a hablar en un momento, es una entidad que está producida ¿por qué? ¿Por qué hormona? Por serotonina, ¿no? El síndrome carcinoide es producida por serotonina fundamentalmente. Entonces hay que tener en consideración que cuando uno ya tiene metástasis va a presentar la clínica típica del síndrome carcinoide, que es rubor facial o el flashing que tiene en la cara, espasmo bronquial y diarrea, ¿de acuerdo? Entonces eso da cuando hay metástasis hepáticas activas. Vean qué características tiene el tumor carcinoide. Para empezar, es uno de los tumores más frecuentemente encontrados en el intestino delgado. ¿Cuál es la localización más frecuente del tumor carcinoide? Apéndice, ¿de acuerdo? Es apéndice. Y el segundo lugar es intestino delgado en general. Pero apéndice e intestino delgado es lo que más se puede encontrar en sí. Aunque pueden encontrar en cualquier lado del tracto digestivo, incluso en pulmón. Un poquito más frecuentemente en mujeres. ¿Cuál es la ubicación benigna más frecuente? A veces, o sea, el tumor carcinoide puede presentarse con una forma maligna, pero es más benigno cuando se presenta en el apéndice. Cuando hay ubicación en apéndice, generalmente se hace apendicectomía y se hace incluso micolectomía derecha para resecar toda esa zona y se cura todo eso. Entonces suele ser mucho más benigno en esa zona. Ojo con esto, que son varias preguntas de examen que se ven en esta diapositiva. Para empezar, la clínica dada por serotonina. El otro nombre de la serotonina es 5-hidroxitriptamina, no se olviden, o el 5-HT. Si se olvidan eso, van a morir en el examen. El síntoma más frecuente del síndrome carcinoide es rubefacción facial, 95% de los casos. También puede haber diarrea secretora y lo tercero que se ve es cardiopatía valvular derecha. Acuérdense bien de eso, ¿ya? Porque esas son preguntas de examen. Rubefacción, diarrea secretora y cardiopatía valvular derecha. Puede haber hipertensión, fibrosis, etcétera, pero los tres primeros por lo menos son muy importantes de que recuerden. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un síndrome carcinoide, de un tumor carcinoide? Es por el dosaje de esta sustancia que es el 5-hidroxindol acético. Cuidado que pongan en sangre, porque hay una respuesta en uno de los exámenes que dice en sangre, no es en orina. Ya es la medición del 5-hidroxindol acético en orina. No confundir con el ácido vanilmandélico, que es para feocromocitoma, ¿de acuerdo? Eso también es pregunta de examen, por si acaso. El tratamiento, ya saben, si el tumor es resecable, es quirúrgico y se puede utilizar octreotide para mejorar el síndrome carcinoide. ¿Por qué? Porque el octreotide, ¿qué es? Es un análogo de la somatostatina y lo que hace es básicamente reducir los síntomas serotoninérgicos ahí, ¿ya? Entonces es importante que vean eso. La anomalía congénita más frecuente del intestino delgado es ¿cuál será? ¿Divertículo? ¿O será la malformación intestinal o Hirschsprung? La anomalía congénita más frecuente del intestino delgado es el divertículo de Meckel. Pregunta, ¿qué es el divertículo de Meckel? Eso es una pregunta de examen. ¿Qué es? Es una persistencia del conducto onfalomesentérico, ¿no es cierto? Es bien importante eso. ¿Dónde está ubicado el divertículo de Meckel? Estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon. En el ilion. ¿A cuántos centímetros de la válvula ileocecal? Entre 30 y 1 metro, incluso dice, entre 30 centímetros y 1 metro de la válvula ileocecal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la complicación más frecuente del divertículo de Meckel? Sangrado, ¿ya? Hemorragia. Es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja en niños y jóvenes, ¿ya? De hemorragia digestiva baja masiva en niños y jóvenes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Con qué? ¿Con
Sí, se hace con gammografía marcada con pertecnectato, ¿ya? Con pertecnectato. Porque obviamente la mucosa que tiene el divertículo de Meckel es una mucosa ectópica, gástrica generalmente, por eso es que se erosiona y sangra, ¿ya? Y el tratamiento obviamente es una diverticulectomía en este caso, ¿no? De las poliposis gastrointestinales referidas, ¿cuál tiene mayor tendencia a malignizarse? Ok, a ver si recuerdan algo. Vamos a ver cómo está vuestra memoria inmediata. A ver. De las poliposis gastrointestinales, ¿cuál tiene mayor tendencia a malignizarse? La colónica familiar o la polimomatosis adenomatosa familiar, que es del 100%, ¿no? Muy bien. De las siguientes afirmaciones sobre el síndrome carcinoide, ¿cuál es falsa? A ver, ¿la administración de pentagastrina puede desencadenar una crisis de rubefacción facial? De repente no lo saben, sigan. ¿El cuadro diarreico puede acompañarse de esteatorrea? ¿Sí? Típico, ¿no? O sea, hay a veces, muchas veces mala absorción. ¿Puede existir una crisis hipertensiva acompañado de crisis de rubefacción facial? ¿Sí? Así es, ¿no es cierto? No hay hipertensión, es hipotensión arterial lo que presentan los pacientes con carcinoide. ¿Puede asociarse a miastenia? Sí, puede asociarse a miastenia. ¿Y los niveles de 5-hidroxindol acético en crisis pueden ser normales? Es cierto que el diagnóstico es ese, pero puede estar normal en algún momento, ¿ya? Acá lo que no hay definitivamente es una crisis hipertensiva, hay hipotensión arterial. Con respecto al síndrome de Lynch, es la forma más rara de cáncer colorectal hereditario. El tipo 1 afecta, involucra endometrio, el tipo 2 es gástrico, la aparición es tardía. Ok, acá les voy a explicar una cosa en síndrome de Lynch. Les voy a contar un caso clínico y nunca más se van a olvidar de lo que es un síndrome de Lynch. Para empezar, tienen que saber que el síndrome de Lynch es el cáncer de colon hereditario más frecuente, no asociado a poliposis, ¿ya? Es un cáncer de colon hereditario, es el más frecuente de los cánceres de colon hereditario y no está asociado a poliposis. O sea, lo que les he contado en cáncer de colon era típico, ¿no? La lesión premaligna, el adenoma que maligniza, que se vuelve displásico y se vuelve en cáncer. En el caso de Lynch no hay pólipo, ¿ya? No hay pólipos, o sea, es una lesión totalmente nueva. ¿Cómo es la presentación? Es una presentación que se da más en gente joven. Nosotros teníamos un paciente en Carrión cuando yo estaba haciendo la residencia, un chico de 18 años, ¿ya? Este chico de 18 años acude a la consulta por presentar baja de peso, diarrea crónica y palidez, y obviamente malestar general. Viene y él estaba muy adelgazado a sus 18 años, decía que tenía mucho tiempo ya diarreas y que no le cedía con nada, y que había bajado casi 15-20 kilos de peso en los 3 últimos meses. Ese día hace un hemograma y encontramos hemoglobina en 8, microcítica, hipocrómica, o sea, un desastre, ¿no? Obviamente el paciente va a una endo, va a una colonoscopía, se le hace la colonoscopía y se le encuentra una lesión en el lado derecho, ¿no? En ángulo hepático. Se le toma la biopsia y se encuentra un adenocarcinoma. Para empezar, un cáncer de colon, sí, es un cáncer de colon, pero es un cáncer de colon en una presentación no habitual, ¿no? 18 años de edad. Y él se menciona en cáncer de colon que es a partir de los 40, 50 años de edad. Ok. Entonces, este paciente obviamente va a ir a su tratamiento quirúrgico, pero se tenía que preguntar a los papás y a la mamá. Entonces, preguntamos, papá, mamá vivos, sí, vienen los papás y decimos, señores, ¿ustedes han tenido antecedentes en la familia de cáncer de colon? Pues no, dicen, ¿no? Que no han tenido ningún problema de ese tipo, ¿ok? El papá un poquito más flaco, más delgadito, la mamá muy rellenita, bien gordita, ¿no? El papá 45 años, la mamá 42. Y les decimos obviamente que ellos tenían que hacerse una colonoscopía. Obviamente muy reticente, digo, pero ¿por qué? Que no hay necesidad, que no hay ningún problema por eso, porque ellos no tienen ninguna molestia. Le explicamos que lo usual de su hijo es que no es habitual la presentación de un cáncer de colon y que podría ser hereditario. Entonces, realmente con mucha reticencia dicen que bueno, ya, le hacemos al papá que era el más delgadito de todo eso y no encontramos nada. La mamá, que era toda gordita, le hacemos el examen y se le encuentra una tremenda masa en el lado izquierdo del colon.
Cuando se le hace el estadiaje, la señora tenía carcinomatosis peritoneal y ascitis. O sea, la señora era totalmente inoperable. Era un cáncer de colon terminal y tenía 42 años nada más. Ahora se dan cuenta que es un síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es un cáncer de colon hereditario que se presenta en gente joven, menor de 40 años usualmente. ¿De acuerdo? Eso es lo que se ve. Es un cáncer de colon hereditario, es el más frecuente, pero no se asocia a pólipos. No está asociado a poliposis, que es lo usual en el cáncer de colon. ¿Ya? El tipo 1 usualmente es una afectación solamente del colon. ¿Ya? Y el tipo 2 son asociaciones a otros cánceres, como pueden ser de endometrio, de estómago, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Es la forma más rara de cáncer colorectal hereditario? No, es la más frecuente, ¿no? ¿Involucra afectación endometrial tipo 1? No, ese es solo colon. ¿La aparición es tardía a los 70 años? No. ¿El tipo 2 puede involucrar estómago? Sí. ¿Y el tipo 2 afecta solo colon? No, ese es el tipo 1. Entonces la respuesta acá es, ¿ya? Ese es el síndrome de Lynch. Ahí tienen un poquito el resumen de todo eso, ¿no? Aparición 40 años como promedio, pero puede ser en mucho menores. El tipo 1 solamente colon y el tipo 2 puede tener afectación extraintestinal. Pregunta 35. Respecto a los linfomas intestinales, ¿es falso qué? ¿Representan el 5% de todos los linfomas? Es probable que ustedes no conozcan muy bien muchas veces los porcentajes, así que siempre tienen que terminar de leer todo. En cuanto a linfomas, recuerden ustedes que los tumores de intestino delgado en general pueden ser o adenocarcinomas o linfomas. También están los carcinoides, obviamente, pero lo más frecuente es que encuentren adenocarcinoma. Salud, doctora. Lo segundo que van a encontrar es linfoma. Los adenocarcinomas son más frecuentes en duodeno y en yeyuno, ¿ya? Los adenocarcinomas son más frecuentes en duodeno y yeyuno. Y los linfomas son más frecuentemente vistos en íleon, ¿ya? El tratamiento del adenocarcinoma es quirúrgico. Y el tratamiento del linfoma es quimio con radioterapia. Eso es importante saber la estirpe de todas maneras, ¿no? Entonces, un dato muy importante. Miren, representa el 5% de los tumores de todos los linfomas. De repente no lo saben, pasemos a otra. ¿Se localiza más frecuente en duodeno y yeyuno? No, ¿no es cierto? El más frecuente es adenocarcinoma, es más frecuente. Entonces, ahí ya es la falsa, por ejemplo. Pero sigamos viendo lo demás. ¿El linfoma tipo mediterráneo es más frecuente en jóvenes? Es cierto que es más frecuente en jóvenes. Clínicamente se puede presentar como cuadro diarreico crónico, como cualquier tipo de tumoración de colon o de intestino, ¿ya? ¿Y suele existir historia previa de parasitosis? Puede existir historia de parasitosis previamente. Y sí, son el 5% de todos los linfomas. ¿El síntoma más frecuente del síndrome carcinoide es? Regalada, ¿no? Esa es una pregunta típica del examen de residentado, rubefacción facial. Cuando en el curso de una colonoscopía en un paciente aparentemente sano se objetiva un pólipo, ¿qué es lo que deben de hacer? Si ustedes tienen un paciente que en una colonoscopía dicen tienen un pólipo, ¿qué hacen? Biopsian el pólipo, toman una citología exfoliativa, resecarlo con ácido polipectomía, citarlo en unos días para resecarlo o aconsejarle una intervención quirúrgica. Ah, y disculpen la palabra biopsiar, que no existe en el diccionario de la Real Academia. Tomar biopsia, es lo que debe decir, no biopsiar. Pero básicamente entienden lo que quiero decir, ¿no? ¿Cuál es? Biopsia, ¿no? ¿Sí? No. Los pólipos deben ser resecados. Lo usual, y es una mala costumbre que se tiene que hacer, solamente tomar biopsia y dejar. Cuando ustedes tienen un pólipo, lo ideal es resecarlo con ácido de polipectomía. Claro que depende del tamaño del pólipo, ¿no? Es una pregunta un poco ambigua, porque si tienes un pólipo de 2 o 3 milímetros, simplemente con la pinza de biopsia sale, pero es resecado. O sea, si se dan cuenta la idea que es resecar, ¿no es cierto? Pero si tienen un pólipo grande, ponte 2 centímetros, eso no sale con la pinza de biopsia. Entonces tienes que resecarlo con el ácido de polipectomía. Para que más o menos entiendan la idea. La idea es sacar el pólipo. ¿Por qué? Porque pueden ser lesiones premalignas, ¿ya? Miren este pólipo.
Sea mala gente de dejarlo solo con una triste biopsia, ¿no es cierto? Este es un pólipo grande, pediculado, con una cabeza bien eritematosa marcada. Entonces esto hay que resecarlo y este se da hace polipectomía, ¿no? Este es un hace polipectomía. Se envuelve el cuellito y se ejerce calor y se corta. Listo. Se corta y se coagula y se acabó el problema. Miren este tremendo pólipo, ¿no? Un pólipo enorme. Obviamente estos tienen cierto grado de malignidad, mucho riesgo de cáncer de colon. Los tipos de pólipos pueden ser así, césides, pequeñitos, subpediculados o pediculados, ¿no? Esas tres formas pueden tener como lo que han visto anteriormente. Entonces, acá es algo que tienen que aprender. Los pólipos adenomatosos con mayor potencial maligno son tubulares, vellosos, tubovellosos, hiperplásticos o amartomas. Son los vellosos. Siempre ustedes tienen que recordar que existe pólipos hiperplásicos, pólipos inflamatorios y pólipos adenomatosos. Esos son los tres tipos de pólipos que existen: adenomatosos, hiperplásicos e inflamatorios. Los que van a llevar a malignidad son los adenomatosos, ¿sí? Los adenomatosos. Y dentro de los adenomatosos existen tres tipos: tubulares, vellosos y tubulovellosos, ¿sí? Entonces, aquí lo que es más frecuentemente maligno es el velloso. ¿Cuál es el más frecuente? No el más maligno. ¿El tubular, el velloso o el túbulo velloso? El tubular es el más frecuente, ¿ya? El adenoma tubular es el más frecuente. Aquí tienen un resumen de eso. Miren, los pólipos no neoplásicos suelen ser los hiperplásicos, los inflamatorios y los amartomatosos. Esos son los pólipos no neoplásicos. Los neoplásicos son los adenomatosos, ¿no es cierto? Si ustedes se encuentran entonces en una biopsia de algún familiar, mire, hijito, tío, sobrinito, no sé lo que quieras, encontré un pólipo hiperplásico, ¿me va a dar cáncer? La respuesta es no, no tienen potencial maligno, ¿ya? Los hiperplásicos no tienen potencial maligno, pero suena grosero, ¿no? Suena hiperplásico, suena proliferativo, pero no lo es. El adenomatoso es el problema ahí. El inflamatorio y el amartomatoso tampoco, solamente se resecan y se sacan y se hacen seguimiento nada más. Un enfermo de 14 años presenta dientes supernumerarios, un osteoma en mandíbula, algunos fibromas y pólipos en el colon. Diagnóstico: Gardner, Peus-Jäger, Lynch, Turcot, muerto G. Les he dicho, recuerden bien, mira, osteoma en mandíbula, dientes supernumerarios, fibromas y pólipos colónicos. ¿Qué es? Esto. Obviamente es un Gardner, ¿no es cierto? Es un síndrome de Gardner. Ojo entonces con eso. ¿Qué tipo de pólipo será? Adenomatoso, ¿no es cierto? Pólipo adenomatoso. Gardner, Turcot y poliposis adenomatosa familiar, adenomatosos. Peus-Jäger, Cowden, la poliposis juvenil son amartomatosos. ¿Ya ve? Esos nomás recuerdan y muy fácil para el examen. Son factores de riesgo para el cáncer de colon, excepto, a ver,